Bienvenidos sean a un especial en honor al Bicentenario de Honduras por sus 200 años de independencia. Hablaremos sobre nuestros héroes patrios, entre otros personajes importantes como escritores hondureños. Francisco Morazán es uno de los personajes más importantes de la historia de Honduras. A continuación, Ángel Palma nos brindará más detalles. Hablar de él es hablar de un político diferente, un soldado diferente, un pensador de unidad para y por la República Federal de Centroamérica. General, tus conflictos y batallas en busca de la unidad aún resuenan los cañones de tu recuerdo en los hermanos países centroamericanos. Hay dos pensamientos claves de usted, general: un visionario, un gran pensador, que veía una Centroamérica grande y progresista. Tu segunda sería el poder de tus motivos y convicciones personales, que reflejaban una llamada imposición, aún buscando la unidad y despojando tu vida por Centroamérica. Tu legado de ideas y visiones se comparten en el Parlacén, ya sin tu espada, tu rango y por supuesto, sin un hombre que lidere y conforme tu legado. Hoy nos une la soberanía, independencia y tus recuerdos de unidad aún son un sueño que se paga con la muerte. Gracias, General Francisco Morazán Quesada. José Trinidad Cabañas es recordado como un excelente militar. Cabañas realizó grandes hazañas en el campo de batalla debido a su gran valentía. José Trinidad Cabañas nació en 1805 en Tegucigalpa y falleció en Comayagua el 8 de enero de 1871. Se desempeñó como militar y político hondureño, siendo presidente de la República de Honduras. Fue fundador de las ideas unionistas de Centroamérica. Durante su periodo en la presidencia sostuvo que no se trata de fundar la República de algunos, sino la República de todos. Durante su periodo como presidente de Honduras, realizó importantes obras para fomentar la institución pública, la agricultura, la minería, incentivo de cultivo de café y fue el primer impulsor del ferrocarril. Cuando se crea el Empira como moneda nacional en el año de 1927, pero cuando empieza a circular en 1931 se genera el debate de cuántos billetes se harían. Se emitió el decreto del billete de 10 lempiras el 27 de junio de 1951 y está identificado con el rostro de Cabañas. Septiembre es el mes dedicado a la patria, para venerar los símbolos patrios y renovar el sentido de nacionalidad en los y las hondureñas. Josué Moreno nos dará más detalles de la bandera y el escudo nacional. El escudo de Honduras fue creado por el decreto legislativo del 3 de octubre de 1825. Está compuesto por símbolos alusivos a su territorio, historia y la variedad de recursos naturales que posee el país. En la parte superior figura una aljaba llena de flechas, que simboliza la población indígena del país y el recuerdo del cacique Lempira, y dos cuernos de la abundancia, que contiene fruta y flores, simbolizando la riqueza vegetal de Honduras. En la parte central, de forma ovalada, aparece representado bajo un cielo azul y sobre el agua del mar una pirámide y dos castillos, sobre los cuales figura el arco iris, el cual simboliza la paz y la unión de la familia hondureña. El triángulo significa la perfecta igualdad de todos los hondureños ante la ley. Los castillos, uno en la costa del Mar Caribe y otro en la del Golfo de Fonseca, significa el baluarte que puso a prueba el valor de la raza aborigen frente al conquistador español. El volcán en plena erupción, a pesar de no ser un país conocido por estos fenómenos naturales, situado entre los dos castillos, es el recuerdo de la antigua República de Centroamérica. El sol naciente, debajo del arco iris, esparce luz e ilumina el horizonte, haciendo resaltar la hermosura del país. Simboliza la libertad, el amor a la patria y la esperanza. El terreno sobre el cual está ubicado el triángulo equilátero se figura bañado por los océanos Atlántico y Pacífico. El óvalo simboliza el receptáculo en donde ha de guardarse con esta leyenda escrita en letras de oro en la bordura blanca que rodea el óvalo: República de Honduras, libre, soberana e independiente, 15 de septiembre de 1821. La bandera de Honduras fue creada el 16 de febrero de 1866.
siendo presidente de la República don José María Medina. Está basada en la bandera de las antiguas Provincias Unidas de Centroamérica, a la cual está basada en la bandera de la Provincia Unida de Río de la Plata, el primer Estado-nación argentino. La bandera cuenta con 2 colores, que incluye 2 exteriores y 5 estrellas de azul turquesa, y la franja en medio de color blanco. La franja azul representa los 2 océanos que rodean a Honduras, el Océano Atlántico por el norte y el Océano Pacífico por el sur, mientras las 5 estrellas representan los 5 países de la República de Centroamérica. Continuamos con este programa especial de Bicentenario. Lucila Gamero de Medina se consagró como la primera novelista al publicar Blanca Olmedo, una de las obras más leídas por los hondureños de todos los estratos económicos y sociales. Blanca Olmedo, 1908. Blanca Olmedo es una historia trágica. Es la historia de una joven que lucha por ser feliz en contra de una adversidad que la acecha a cada paso y que al final no logra vencer. Blanca Olmedo es una muchacha ejemplar, bella e inteligente, cualidades que en vez de favorecerle, le atraen enemigos que no cejan en su empeño por destruirla. Novela romántica cuyo sentimentalismo no le impide retratar conflictos fundamentales en la sociedad hondureña del siglo XX. Por ello, este libro es portavoz de agudas críticas al sistema de justicia imperante en el país. Desde una nota previa a la narración, la autora nos aclara la intención de la obra: regenerar moralmente la sociedad de su época. De esta manera, la obra triunfa en el ámbito literario nacional y regional, tanto por ejemplificar como por criticar fuertemente una sociedad clasista, materialista, obcecadamente religiosa y donde parecen prevalecer la injusticia, el machismo y los prejuicios. Se ha llegado a presumir como una de las primeras novelas publicadas en el país, de corte romántico o posromántico, e inclusive tildada de feminista, dada su representación de la figura femenina empoderada. La obra ha alcanzado cierto renombre. Esta novela nos relata la tragedia acaecida a Blanca Olmedo, una joven de características deseables tanto física como moralmente, quien después de la muerte de su padre tiene que abrirse camino por sí misma, ofreciendo sus servicios como institutriz y enamorándose perdidamente del médico Gustavo Moreno, primo de su alumna, en el proceso. Asimismo, nos acompaña un historiador muy importante para el país. Ariadne Sosa y María Fernanda Cárdenas dialogan con él. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Cárdenas y nos acompaña mi compañera Ariadne Sosa y el licenciado Denis Portillo. Nosotras somos estudiantes de la carrera de periodismo en CEUTEC. El día de hoy tenemos el placer de tener al licenciado y catedrático Denis Portillo, quien estaremos hablando un poco sobre la historia de Honduras. Y primero que todo, licenciado, queremos agradecerle por brindarnos un poco de su tiempo para contarnos un poco sobre la historia de nuestro país. Y queremos comenzar con una serie de preguntas. Y yo quiero saber, y queremos saber, ¿verdad?, ¿qué cambios significativos rescata usted de nuestra independencia? Bueno, básicamente los cambios, buenos días, primero les agradezco muchísimo. Contestando ya su pregunta, los cambios significativos que yo diría que obtuvimos, no solo como Honduras, sino como región, recuerden en un momento, Centroamérica, fue un proceso regional. Básicamente fue la separación de un imperio, el imperio español, que era quien tenía todo el dominio político, económico, social en la región. Eso comenzaron a tomar decisiones, casi todas políticas, porque los cambios más radicales fueron desde el punto de vista de la política: una nueva constitución, una nueva forma de gobierno, un nuevo sistema. Se dejaba un sistema absoluto en base a gobiernos de monarcas y se pasaba a un gobierno ya más republicano. En el caso de Centroamérica, que posteriormente conformó la República Federal, pues un gobierno ya federal representativo, con poder ejecutivo, poder judicial, con Congreso, Senado, como quiere decir. Entonces, básicamente, esos cambios se enfocaron hacia las formas de gobierno. Esos fueron tal vez los cambios más fuertes que se dieron posterior a la independencia,
y en menor escala los cambios económicos. ¿Por qué? Porque el sistema económico siempre de latifundios, de esas clases altas que eran los que mantenían el poder económico respecto a las clases bajas, pues siguieron manteniéndose igual, siguieron siendo los que tomaban las decisiones, los que tenían porque recordemos que el que tenía el poder económico, pues obviamente también manejaba en ese momento el poder político. Y es más, recordemos que la independencia en Centroamérica se dice que fue una independencia de arriba hacia abajo, o sea, la independencia no fue de las clases bajas, como en el caso de México o Sudamérica, sino que Centroamérica la independencia fue tomada por aquellos que mantenían el poder, evitando precisamente que se diera una revolución sangrienta como estaba dando, por cierto, en el caso de México. Entonces, básicamente los cambios fueron encaminados hacia el manejo del poder. Ya no se dependía de un poder absoluto que venía de Europa, como era la corona española, y el poder lo comenzaban a manejar ya las clases burguesas locales, que como tal sucedió y fueron los que al final pues lo siguieron manteniendo. Un gusto saludarle, licenciado Portillo. En la actualidad, ¿qué representa para usted la independencia de la corona española para Honduras y para la antes denominada Federación Centroamericana? ¿Qué representa para mí? Pues todavía hoy sigue representando una oportunidad que yo creo que no la hemos aprovechado como hemos debido. Una oportunidad de tomar decisiones por nosotros mismos como un grupo social que no deberíamos depender de otra potencia más que de nosotros mismos. En la independencia, en el acta de 1821 y posteriormente en el acta absoluta de independencia en 1823, se decía que se estaba independizando, por ejemplo, en la primera de España y en la del 23 se decía de España, de México y de cualquier otra potencia extranjera. La idea era tomar nuestras propias decisiones. Entonces, la independencia debería representar o representa todavía lo que representó entonces la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones. El problema es que tal vez nosotros no hayamos todavía entendido como sociedad la oportunidad que tenemos de decidir por nosotros mismos y siempre otros, ya sea fuerzas locales con buen poder o fuerzas de fuera del país internacionales, potencia llámense, todavía siguen tomando decisiones que debemos tomar nosotros mismos. Licenciado Portillo, ¿cuáles fueron las consecuencias de la independencia? Como decía en la primera, las consecuencias de la independencia fue pues precisamente la oportunidad de poder tomar nuestras decisiones. Sin embargo, y yo estoy de acuerdo con lo que dijo el sabio, el prócer don José Cecilio Díaz del Valle y Díaz del Valle, creo que no estábamos preparados o no estaban preparadas en ese momento, como aún hoy todavía nos falta un poco de preparación con respecto a manejar nuestras decisiones, nuestra independencia. Y una de las consecuencias más fuertes fue el haber tomado o el que hayan llegado al poder personas que no tenían tal vez la capacidad de decisión o el interés para poder gobernar de una forma adecuada, con intereses para todos, sino para ellos mismos. Entonces, las consecuencias, eso es lo que sucede, eso está sucediendo el 14 cuando precisamente aparece doña Dolores Bedoya en la historia, que es famosa, porque es la que comienza a azuzar al pueblo guatemalteco para que comiencen a decir independencia, independencia, y debido a esa presión que estaba sucediendo, las autoridades guatemaltecas que estaban reunidas ahí, con el capitán general, Bustamante y Guerrera, si no me equivoco, deciden entonces realizar un acta en donde ellos no estaban diciendo claramente que se estaban independizando. No era claramente. Lo que estaban diciendo era que debido a que el pueblo está reunido y que ellos estaban viendo la necesidad de tomar esta discusión, ellos iban a solicitar un congreso centroamericano para enero de 1822 para que decidieran si se independizaban o no. Entonces, esa acta del 15 de septiembre vendría a ser como un concordato donde se estaba diciendo que se iba a reunir después para hablar sobre la independencia. Pero se puso un artículo que se decidía entonces, se decidía que sí había una separación, digamos, de hecho de España, por mientras se decidía si se independizaban o no. Entonces, por eso se toma como que ese es el acta.
del 15 de septiembre, y así se ha quedado, como digo, por tradición, pues es la que nosotros celebramos y conmemoramos. Entonces, es más, en un artículo de esa acta se dijo que se tomaba decisión antes de que el pueblo mismo lo hiciera. O sea, ellos tenían miedo de que hubiese una revolución, por eso las autoridades tomaron la decisión primero de conversar sobre si iban a independizar o no, y por mientras, pues, de hecho, estaban tomando la decisión de no depender de España directamente, sino de las autoridades locales. Licenciado, ¿cree usted que existe evolución social, económica y jurídica en Honduras de 1821 hasta la actualidad? Ok, mire, si nos tomamos desde el punto de vista, dividámonos en los tres, así rápidamente. En lo económico, sí, podemos decir que hubo una evolución. Al final hubo un cambio de sistema, un cambio de sistema colonial de producción a un sistema ya más capitalista, aunque en el caso de Honduras se presentó a finales ya del siglo XIX, pero sí ha habido un cambio en la forma de manejar la economía del país. En el aspecto político, donde yo digo que ha habido no ha habido tanto cambio, la forma de pensar, la forma de ser, de actuar, especialmente de los que han ejercido el poder después de la Federación Centroamericana, en el caso de Honduras, 1838 para acá, solo es que comparemos de cómo han llegado al poder, la forma como lo han manejado los políticos la clase política actual con la clase política, entonces vemos que no ha habido una evolución significativa de ello. No ha habido algo que nos haya mostrado que hayan cambiado su forma de pensar, una forma de pensar donde el poder es básicamente lo que les interesa y no el bien social, como debería de ser para todo gobernante que está pues ejerciendo el poder, porque esa es la idea al final. Que lo hagan, pues es otra cosa. Y en el aspecto social, pues ya ahí sí creo donde más se ha manifestado la presencia de la sociedad, creo que ha adquirido conciencia. Habemos más quienes hemos adquirido la conciencia de nuestra realidad y hemos peleado, y quieras o no, seguimos buscando eso, aunque todavía falta mucho por lograr. Licenciado, según su análisis, ¿considera que lo que se vive actualmente en Honduras son secuelas o está relacionado con la década perdida de 1980? Totalmente de acuerdo, estoy con usted. Lo que nosotros vivimos en la actualidad es secuela directa de lo que nos pasó a nosotros. Uno cuando estudia historia, uno como historiador aprende a entender y a analizar que nuestro presente es producto de un proceso anterior. La historia misma se basa en que uno debe estudiar el pasado para entender el presente y poder mejorar el futuro. Ese es un principio básico de todo lo que estudiamos historia. Así que no solo lo que pasó en la década perdida, no solo todos esos malos manejos, tanto políticos, económicos, de los que hemos hablado, sino antes todavía, la década de los 70, todo el proceso siglo XX, o sea, desde la independencia, desde que vino el proceso de la conquista española y colonia española aquí en Honduras, todo eso, todo lo que nosotros somos ahora, somos producto de ese proceso histórico, social que hemos tocado vivir, y definitivamente, claro que sí, todo tiene que ver, y la década perdida ha sido uno de esos eventos bastante fuertes en la conformación de nosotros como hondureños y como nación también. Licenciado Portillo, como último punto, como hondureños, ¿qué considera usted que deberíamos cambiar para tener una Honduras mejor? ¿O qué tipo de cambios debería tener el presidente para mejorar nuestro país? Eso, ¿qué debemos cambiar? Yo empezaría y me centraría en qué debemos cambiar nosotros como hondureños. ¿Por qué? Porque el presidente que nosotros tengamos no depende de él mismo, depende de cómo nosotros pensemos. Y el cambio del presidente no depende de él, depende de nosotros. ¿A quién pongamos ahí? Ahora, ¿cómo logramos nosotros eso? Pues yo me centro en un solo principio. Para mí es el principio básico que toda sociedad debe tener para cambiar para mejor. Educación. Acceso a la educación. Un pueblo educado es un pueblo que aprende, entiende y toma decisiones correctas. No puede venir un mal candidato a la presidencia, pero un pueblo educado que sabe escoger jamás va a elegir a alguien así o va a permitir que llegue al poder, sino que va a buscar a la persona más adecuada para hacerlo, con principios, con valores éticos, morales muy, muy fuertes. Entonces, debemos buscar siempre nosotros educarnos y educar a los demás. Y algo muy importante, todo
presidente que nosotros permitamos, porque somos nosotros quienes debemos permitirlo, es un premio y se lo debe ganar. Lo primero que debe hacer es darle educación a todos, no solo porque en la Constitución está escrita, sino porque es un derecho. La educación debe ser para todos, independientemente quien sea. Entonces, debemos universalizar la educación no solo en papel, sino en hechos. Y para mí ese sería el principal factor de cambio, porque al educarnos cambiamos nuestra forma de pensar. Como decían los próceres de la independencia, ellos lograron lo que lograron en su momento porque eran personas ilustradas y se habían educado y sabían lo que querían. Ese básicamente sería el mensaje de cambio que yo esperaría que todos lográramos. Licenciado, totalmente de acuerdo con esa última pregunta que le hizo mi compañera. Creo que todo depende de nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Y el gobernante está ahí gracias a nuestras elecciones, ¿verdad? Entonces tenemos que también tener en cuenta a quién queremos como presidente y qué cambios va a traer también él a futuro a nuestro país, ¿verdad? Y eso está totalmente en nuestras manos. Licenciado, de parte de mi compañera, del licenciado Aldo Romero y de mi parte, le agradecemos mucho por haber compartido esta pequeña historia de nuestro país y por haber tomado minutos de su tiempo para compartir con nosotros. Ok, les agradezco muchísimo, los felicito, jóvenes, les felicito. Yo sé que no es fácil ahí donde están ustedes, créanme, yo he pasado también por ahí, no es fácil y estoy a la orden, pueden contar conmigo si yo los puedo ayudar más adelante y pues aquí estamos, siempre para adelante, para atrás ni para agarrar impulso. Muchas gracias, licenciado, que tenga un buen día. Gracias igual a ustedes. Eduardo Bar es escritor, actor de cine y teatro. Una de sus obras más populares es El cuento de la guerra, cuyo tema central es el conflicto bélico que se libraron entre los ejércitos de Honduras y El Salvador en 1969. Cuento de la guerra, de Eduardo Bar, es el libro que desde Honduras nos retrata un conflicto que en 1969 se construyó sobre mentiras. De título polivalente que ya en sí mismo es irónico, apunta al trasfondo de las mentirosas y manipuladas versiones oficiales del enfrentamiento cuyo origen radica en los intereses económicos de los sectores poderosos de los países implicados, Estados Unidos, El Salvador y Honduras. Su monólogo interior directo posee extraordinaria fuerza poética, con toques de parodia, ironía, humor, polifonía narrativa y descripciones que se convierten en imágenes sensoriales para su lector. Obra que te permitirá mantener ojos y los oídos bien abiertos para entender los hechos de nuestra historia y poder discernir cuál versión de ella nos están contando. José Trinidad Reyes es un personaje relevante en el campo de la dramaturgia y está considerado como el iniciador de la poesía hondureña. Vamos con Denise. José Trinidad Reyes y Sevilla es uno de los próceres de Honduras y es recordado por marcar un antes y un después de la educación de nuestro país. Desde su niñez y adolescencia adoptó el hábito de la lectura, el aprendizaje de latín e incluso tomó clases de dibujo. El padre Reyes llega a Tegucigalpa en 1828, ya que tenía mucho tiempo de estar fuera del país. Se establece en la iglesia Nuestra Señora de la Concepción, que estaba a la par de la actual Catedral de Tegucigalpa, más conocida en ese momento como la Iglesia de los Pobres y los Negros. El padre Reyes era un hombre muy ilustrado que leía mucho y que era un apasionado por el conocimiento. En 1845, el padre Reyes jugó un papel determinante en la creación de la Sociedad del Genio Emprendedor y el Buen Gusto, que con los años se convirtió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Además de las artes, José Trinidad Reyes fue músico, era dibujante, sin dejar de mencionar que también le gustaba escribir. Dionisio de Herrera fue un notable conocedor de la literatura y política de su tiempo. A continuación, María Fernanda Estrada nos contará más sobre su historia. José Dionisio de la Trinidad Herrera y Díaz del Valle fue un abogado y político hondureño, representante del liberalismo y uno de los centroamericanos más ilustrados de sus tiempos. Es por ello que es uno de los próceres hondureños. Herrera fue el autor de la primera Constitución de Honduras en 1825,
elegido primer jefe supremo de Estado de Honduras en 1824 y destituido en 1827 por los conservadores de Guatemala. Su gobierno siguió una línea progresista a través de la cual organizó el Estado hondureño. Además, trató de fomentar la agricultura, la industria y la inmigración, entre otras cosas. Su política liberal gozó de gran popularidad, en su calidad de destacadísimo valedor de la causa emancipadora en Centroamérica. Dionisio de Herrera fue elegido jefe de Estado de Honduras tras constituirse las Provincias Unidas de Centroamérica. Luego se celebraron elecciones para elegir la Asamblea Legislativa, que bajo dominio del sector conservador se instaló en Comayagua en 1826. Herrera compareció ante ella y leyó el documento lleno de ideas patrióticas y esperanzas de cara al futuro del país. En tiempos de Herrera se estableció la primera división político-administrativa de Honduras. Gran defensor de las ideas liberales y de los derechos estatales. Por estas razones y más, en Honduras se le considera el padre de la patria. José Cecilio del Valle fue un filósofo, político, abogado y periodista de Honduras. José Cecilio Díaz del Valle nació en Choluteca el 22 de noviembre de 1777 y falleció en Guatemala el 2 de marzo de 1834. Fue un filósofo, político, abogado y periodista hondureño. Un hombre de ideas moderadas, creyó fervientemente en el derecho de los pueblos a obtener su libertad y en los cambios sociopolíticos, pero estaba convencido que estos debían llevarse a cabo despacio, como una especie de evolución social. Por tal razón, cuando Centroamérica se preparaba a declarar su independencia, Valle pensó que no era el momento justo para hacerlo y la condicionó bajo el argumento de que primero debía oírse el voto de las provincias. Una vez adoptada la independencia, se le encomendó a Valle redactar el Acta de Independencia Centroamericana un 15 de septiembre de 1821 y se convirtió en un acérrimo defensor de la misma. No simpatizó con las ideas de anexión a México, por lo que se vio en la necesidad de luchar por la independencia. Después, Valle se convirtió en un candidato presidencial por el Partido Conservador. El pueblo centroamericano lo elige su presidente, sin embargo, este resultado desconcertó a los liberales, quienes aspiraban a dominar en el ánimo del gobernante. Era optimista en cuanto al potencial de Centroamérica, pero sabía que había que hacer una gran inversión en educación e infraestructura, ideas que no llegaron a implementarse, ya que en los primeros años de vida independiente del país tuvo serias dificultades políticas y económicas que llevaron a la desintegración de Centroamérica. Roberto Sosa fue un poeta y ensayista hondureño. La historia de literatura lo consideró como un agente de cambio en el campo de las letras centroamericanas y es el autor de la obra Los Pobres. Los Pobres, por el autor hondureño Roberto Sosa, es un libro clave en la historia de la literatura centroamericana, publicado en 1968. Ganó el premio Adonais y estableció a Roberto Sosa como uno de los poetas preeminentes en Centroamérica. Se trata de una pequeña, breve, pero grandísima obra de la literatura hondureña, de la poesía hondureña contemporánea y de la gran poesía latinoamericana. Poemario que dividirá en dos la historia de la lírica hondureña, literatura vanguardista por una parte y literatura contemporánea por otra. Y a partir de ahí, no ha habido otro poeta hondureño que haya sabido transmitir con tanta genialidad el sufrimiento humano. La pobre carga en sus hombros con el féretro de los sueños, de las ilusiones, de los anhelos, de los deseos, de los silencios acumulados de las sensaciones. Pareciera que no basta solo con el dolor que supone no llenar sus necesidades básicas, de no poseer bienes materiales, sino incluso todas sus ilusiones son asesinadas y peor aún, ellos mismos deben cargar con sus despojos, volar como las aves y pasar frente a un sol que ya no brillará más para ellos. Aquí concluimos con este especial de Bicentenario. Soy Fabiana Raudales y me despido desde el Centro Avanzado de Medios para Periodistas de CEUTEC. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Nos vemos hasta la próxima.